Después de prácticamente 3 meses, finalmente, la nueva actualización de Amanda the Adventure ha dado a luz, y con ello, nuevos misterios y secretos se han presentado también. En esta oportunidad, verás las teorías que giran en torno a lo presenciado. A su vez, tratar de buscar explicación de muchas de las cosas que pueden llegar a generar confusión. Comenzando el juego, nos encontramos en la misma icónica habitación, donde el personaje se desenvuelve normalmente, como ha sido en todas las actualizaciones anteriores. Pero algo ha cambiado, y es que ahora se puede mover libremente, y en sus alrededores se observan paredes con escrituras, dibujos, símbolos y números. Lo anterior, además de una grabación secreta, son las únicas cosas nuevas observadas. Comencemos con la grabación, que aparecerá colocando un código que se revela a medida que se observan las cintas, que vendría siendo 2023. La persona quien grabó menciona que él era como el protagonista, pensando que todo esto era divertido, añadiendo además que debió haber escuchado a la oveja. Le advierte que no estará seguro por mucho y que debe prepararse, mencionando que no debe dejarla entrar. La grabación finaliza con un mensaje diciendo "Di hola", acompañado de un grito de sufrimiento, para luego aparecer lo que se interpreta como el año 2023, finalizando el juego. Algo que destacar es que el juego no ha finalizado cuando el protagonista muere, como sucedía en las actualizaciones anteriores, por lo que se da por hecho que sigue vivo, siguiendo las recomendaciones de quien haya realizado la grabación. Con respecto a lo escrito en las paredes, ¿quién ha sido la entidad que se ha encargado de llevar a cabo toda esta escritura? La respuesta parece ya estar otorgada por el mismo juego, solo hay que unir las correctas piezas del rompecabezas. Para ello, debemos recordar algunos acontecimientos de lo que hemos sido testigos en cintas anteriores, más concretamente en la última, cuando Amanda junto con Willy deciden ir a desenterrar el tesoro, que como pudimos darnos cuenta después, se trataba de las cintas que la pequeña oveja advertía de no observarlas. Nos dirigiremos en la última cinemática mostrada, donde se observa a una persona que se suponía que iba a destruir la cinta, pero que en realidad se la lleva. ¿Por qué hacer hincapié específicamente en esto? Porque en una de las frases de las paredes se menciona que ya es demasiado tarde para él, lamentando lo que ha hecho. Esto haciendo referencia a que está arrepentido de no haber destruido la cinta y habérsela llevado. En otra oportunidad se ve en la pared también la frase "he mentido". Esto haciendo referencia a que cuando estaba hablando con una persona en el teléfono, le ha mencionado que ha destruido las cintas, cuando en realidad no fue así, siendo que se lo ha llevado a su casa. En otro apartado dice "me han seguido". Cuando hablaba con el mismo tipo esa vez, le mencionaba que no había nadie más ahí en el bosque, que nadie le ha seguido. Tal parece ser que más adelante se percataría de que en realidad sí le han seguido. Pero la pregunta es, ¿quién le ha seguido? Amanda es una niña de la serie que, como se muestra en un dibujo de la pared, solo se lleva a quienes observan sus cintas, sacando su sobrenatural mano de la televisión para finalmente llevarlo dentro de la serie. Las cintas estaban ahí, por lo que no estaban siendo reproducidas en ninguna televisión, por lo que se descarta que haya sido la misma Amanda quien le ha seguido. Pero entonces estaríamos hablando de un humano, quien está ayudando a la niña para seguir robando almas. De ser así, ¿quién sería? Una incógnita que no se puede resolver de momento, ya que no se conocen más personas además del tipo del teléfono y el que se ha llevado la cinta. Se concluye que la persona quien se ha llevado la cinta la observó y ha contado lo que ha vivido en las paredes, mencionando cosas como que hay algo en las cintas, que no se debe llevar a cabo las acciones que la niña pide, que ha comenzado a ver cosas, etc. En un apartado deja saber que tiene la duda de un símbolo que ahí se encuentra, que lo ha visto en todos lados. Como se trata de un ojo, acompañado de que también ha escrito que se siente observado, puede simbolizar el hecho de que estos ojos son de Amanda, quien observa a la víctima que ve sus cintas. Recordemos que Amanda realiza su presencia después de observar el tercer episodio, por lo que esto de los ojos pueden comenzar su aparición mientras se observa los capítulos anteriores. La persona también contaba cómo se sentía,
que la escuchaba como le llamaba, que ella está desesperada por salir y que no la soportaba. En un apartado menciona que no hay estudio ni cast que lleven a cabo la creación de estas series, lo que lleva a la pregunta ¿quién crea estas series? La pregunta de dicha persona ha generado también la misma incógnita en nosotros. No sabemos con exactitud qué o quién ha creado dichas cintas. Solo sabemos lo que ocurre si alguien llega a ser testigo de la serie. En otro lugar se presenta la pregunta ¿cuántos hay ahí? Y una serie de números aparecerán abajo. No se sabe a qué se refiere la pregunta, quizás hablando de almas, víctimas, cintas, etc. La víctima menciona que cuando Amanda está observando, no se puede esconder, porque independiente de eso, siempre estará observando. Aparecerá un rostro con ojos, interpretando quizás a lo que observa en su mente, tomando en consideración las palabras que mencionan que está en su cabeza. Por último, aparecerá una especie de mapa que pareciera indicar la ruta de un coche dirigiéndose hacia una zona marcada con una X. Este dibujo no está del todo claro, quizás sea la indicación para dirigirse hacia esa zona con la finalidad de quemar las cintas, como se mostró en una cinemática que lo iba a realizar el personaje, pero que lamentablemente se ha retractado. Puede ser eso, o simplemente quiso dejar marcado donde se ha dirigido para encontrar dichas cintas, siendo también la indicación de dónde debe enterrarlas. Conclusiones de todo lo observado anteriormente. La grabación antes observada se da por entender que lo grabó la persona para advertir a otras futuras víctimas que están en el camino de ser atrapados por Amanda. La grabación termina cuando aquella misma persona es agredida por la niña de la serie, dejando sus últimos mensajes para que los demás no cometan su mismo error que lo llevó a ser capturado. Todo lo escrito en las paredes son advertencias y lo he experimentado luego de observar las cintas, por parte del mismo tipo que ha observado la serie entera, quien también, basándose en varias cosas escritas como se mencionó antes, se trata del sujeto que se llevó la cinta sin destruirla. Pero, ¿cómo es que este mismo tipo ha escrito todo en esta habitación? ¿Y cómo el protagonista ha dado con las cintas? ¿Será que el tipo que se llevó las cintas a su casa es una persona que vive ahí, tratándose de un familiar? Quizás es el padre de la foto quien se ha llevado aquellas cintas y le ha estado dejando estos mensajes a lo que parece ser su hija. No está del todo claro, ya que nada está confirmado. Esto solo se trata de una de las tantas teorías que se han creado a partir de lo visto. Con respecto al mensaje "Di hola 2023", podría interpretarse como una forma de anunciar que en el siguiente año se viene una actualización o que algo horrible podría pasar, por lo que será mejor que estemos atentos ante este futuro evento. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna teoría con respecto a todo lo recién observado? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Si no lo haces, Amanda aparecerá en tu televisión. Hi, I'm Amanda. ¿Qué es eso? Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.